Muy buenas noches, muchas gracias por continuar en la programación informativa de Noticieros Canal 7 en esta cita semanal, todos los jueves por la noche. Código 7, el análisis de los temas más relevantes, más importantes de la semana junto a mis compañeros periodistas y por supuesto invitados especiales como es este día, como es esta noche precisamente. Voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, después obviamente a mis compañeros periodistas y comunicadores. Recibimos con muchísimo gusto, nos honramos porque de verdad sé que tienen una agenda tremenda en todo momento y han aceptado la invitación. Alejandro Pérez, empresario y expresidente de Canaco en San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Alex? Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, por supuesto, Alex. Pau, también. Luis. Adelante, Ricardo. Gracias, muchas gracias, Alex. Y también está el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Ricardo Pérez Castillo. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo Un estás? placer recibirte. Muchísimas gracias. Tenemos a ambos siempre a través de la fuente de Paulina con la información puntual, pero bueno, tenerlos en vivo es otra cosa de verdad. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Paulina Rodríguez, un placer como siempre, Pau. El placer es mío, Miguel Gallegos, por supuesto, nuestros invitados, Alejandro Pérez Rodríguez, Ricardo Pérez Castillo, gracias porque nos acompañan aquí y esperamos que se mantengan, ¿no? Que se mantengan así con nosotros continuamente. Nos da muchísimo gusto recibirles. Luis de Regil, buenas noches y también buenas noches al auditorio de Código 7. Gracias, Pau, buenas noches. Luis de Regil, cierra este panel, Luis. Hombre, buenas un noches. gusto, Miguel, y qué mejor que tener a la iniciativa privada, los generadores de empleo en San Luis Potosí, Miguel. Así es, muy interesante. Creo que has iniciado con un punto realmente importante. Platicaba con alguna persona esta semana o la semana anterior, no recuerdo exactamente, pero hablábamos sobre el empleo, los empleos o el empleo no precisamente lo da el gobierno, lo dan los empresarios. El empleo se produce a través del esfuerzo de las empresas y de la iniciativa precisamente y el esfuerzo de cada uno de ellos a través de sus fuentes de trabajo. Y esto hay que dejarlo muy, muy claro. Se suman esfuerzos, se crea sinergia con las diferentes autoridades de los niveles de gobierno, pero quienes realmente están ofreciendo este espacio son los empresarios. Y quisiera empezar rápidamente con el tema, Alex, Ricardo, en ese orden, primero Alejandro, después Ricardo, en cuanto ya pasada esta jornada electoral del día 6 de junio y con los resultados que hemos visto hasta el momento, independientemente de que hay una impugnación a la gubernatura del estado y no sabemos en qué vaya a terminar, pero si el escenario se quedara de esta manera y Ricardo Gallardo Cardona iniciara la administración estatal para los próximos 6 años, iniciar ahora y durara los próximos 6 años, como es un hecho en cuanto a los periodos del Estado. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra por parte del empresariado, Alejandro? ¿Qué es lo que ven de aquí a corto, mediano y largo plazo con un gobierno como el de Ricardo Gallardo? Así es. Bueno, como bien tú lo mencionas y como lo abrieron perfectamente, al final de cuentas nosotros como empresarios lo que hacemos es generar empleo. Siempre estamos buscando que se active la economía en nuestro estado, en nuestra capital potosina. Y pues bueno, yo creo que independientemente del partido y independientemente del gobernante, nosotros seguiremos trabajando por seguir impulsando el desarrollo de nuestro estado. Definitivamente eso para nosotros es primordial y es esencial. El seguir trabajando, pues digo, al final de cuentas, esté quien esté, pues tenemos que trabajar y seguir generando el empleo que requiere nuestro estado, seguir creciendo económicamente nuestras empresas, la economía de nuestros colaboradores, de toda la gente que trabaja con nosotros. Yo creo que definitivamente eso es para nosotros primordial e importantísimo. Gracias, Alex. Ricardo, la misma pregunta. ¿Qué es lo que viene en estos próximos 6 años, este cambio de administración que te deja? ¿Qué lectura le das? Bueno, pues sí, es muy importante ver que venimos de un proceso electoral, cada quien tenía su candidato, fue una contienda, fue una fiesta cívica. Hay que resaltar también el nivel de participación. Pues al final de cuentas la gente
eligió. Sabíamos que de cierta forma pues siempre hay esta situación de la judicialización en ciertas partes, pero pues creo que forma parte siempre y cuando se mantenga dentro de los rangos o de lo que es los derechos que cada candidato en particular tiene. Claro. Creo que sigue el momento de unificar, yo siempre he dicho que ya a partir del momento en que se obtuvo la constancia de mayoría, debemos de alinearnos hacia de que debemos eliminar los colores y los colores deben de cambiar por los colores de San Luis Potosí. Tenemos un contexto complicado económicamente hablando, no únicamente en San Luis Potosí, sino en México y a nivel mundial, ¿sí? Y como parte de una economía globalizada, creo que ahora es cuando más unidos debemos de estar como potosinos para enfrentar el reto, primero en dos planos. Uno, cómo solucionamos la situación que aún tenemos, la situación de la pandemia. ¿Sí? Afortunadamente la industria potosina, sobre todo en manufactura, se ha mantenido trabajando, pero necesitamos apoyar mucho a los sectores terciarios y sobre todo pues, a las no que no sea únicamente en la zona metropolitana. Tenemos que buscar que esos beneficios de la manufactura, tratar de integrar prácticamente el Estado para que también haya nosotros le llamamos una movilidad social, lograr que la gente tenga una mejora en su calidad de vida. Entonces creo que el proyecto, siempre he dicho que a veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10. Hay cosas que se han hecho bien, creo que hay que construir sobre lo que ya está construido y tratar precisamente de buscar un contexto, una situación a largo plazo para que como Estado podamos destacar y verdaderamente seguir dando ese impulso que todos necesitamos. Esto es por el beneficio de todos, por supuesto. Paulina Rodríguez. Quisiera preguntarle a nuestros invitados cuál sería su postura acerca, ya no solamente hacia ustedes, digamos, a lo que ustedes representan, sino el funcionamiento del aparato gubernamental, porque siempre nos han dicho, es que tenemos muchísimo personal y a veces en gasto corriente se nos va una gran parte de la inversión o de nuestros recursos. Entonces, tengo entendido que durante la jornada, o al menos antes de la jornada, corrijo, en el proceso, cuando había un acercamiento con ustedes de parte de los distintos candidatos, hubo planteamientos ya con un enfoque global de que era necesario que hubiese en gobierno una reducción de la plantilla, que se dijo que la prueba de fuego se pasó en esta contingencia sanitaria porque con un porcentaje era posible sostener al mismo gobierno. Entonces, ustedes van a hacer una petición en este sentido también hacia quien quede en la administración estatal de manera oficial, quien el 26 de septiembre llegue a esta administración. Bueno, yo creo que definitivamente sí es importante. Digo, no es un tema nuevo. Creo que lo hemos planteado ya por muchísimas administraciones, donde definitivamente vemos cómo se va el dinero, pues ahora sí que los recursos pues en nómina, en la mayoría de las distintas secretarías o direcciones, no nada más en el ámbito gubernamental, no nada más en el gobierno del Estado, sino también igualmente en los municipios. La mayoría de los municipios también están, pues ahora sí que sobresaturados de gente que muchas veces no es necesaria. Y ya lo vimos, como tú bien lo mencionaste ahorita, con el tema de la pandemia, cómo estuvo trabajando el gobierno, principalmente el gobierno del Estado, donde pues, se pudieron sacar todos los temas de atención ciudadana y lo que se necesita, a lo mejor con menos personal. Definitivamente sí es importante, y más ahorita, como bien lo mencionaba Ricardo, tenemos un problema económico, no nada más a nivel estatal, sino también a nivel pues, estatal, nacional, mundial, donde definitivamente necesitamos pues, cuidar mucho más los recursos para que exista mucho más inversión y no se vaya en gasto corriente, como desgraciadamente siempre pasa en sexenio tras sexenio. Y lamentablemente, pues cada gobierno del Estado, cada gobernador, cada presidente municipal siempre deja más gente que realmente no se necesita. Y es que tendría que hacerse, digamos, un ajuste o con mucho cuidado si hablamos de este grupo político. Por ejemplo, cuando Ricardo Gallardo Juárez estuvo en la administración capitalina, también se prescindió de una buena cantidad de personal, pero iniciaron las demandas y bueno, eso se convirtió en un gran problema también porque se señalaron varias inconsistencias de cómo
pues había firmas falsificadas. Se estuvo señalando a un individuo en recursos humanos que después se dijo que ahorita está en el sector salud, curiosamente. Entonces, ¿cómo tendría que ser esto, Ricardo Pérez Castillo? Aunque tú no estarías, digamos, en el Ejecutivo local, pero la expectativa también de que todo se dé con un orden y que no represente después laudos. Sí, yo considero que debe de haber un plan muy bien establecido. No se trata de dejar en el desamparo precisamente a toda esta gente. No es que estemos en contra de ellos directamente, no estamos tratando de enfrentar a un sector de la sociedad con otro. Creo que lo importante es ver que se debe de entender que de seguir esta tendencia, pues se va a llegar el momento en que no vamos a tener ni siquiera para pagar los sueldos de ellos, ¿sí? Entonces, creo que para poder lograr un desarrollo económico debe de haber una acción de contención. Y la primera es determinar muy bien exactamente cuál es la cantidad que necesitamos nosotros en el sector burocrático y respetar esa situación y hacer un plan prácticamente a largo plazo en el cual podamos ver directamente pues si la gente puede irse retirando, cuáles son algunas situaciones, sobre todo también en beneficio para aquellos mismos, para que sus prestaciones ya pactadas puedan respetarse. Nosotros estamos a favor directamente de que haya una burocracia, pero una burocracia efectiva y que colabore con la otra parte de la población. Desafortunadamente algunas de las cosas se han desvirtuado, pero creo que los primeros que necesitamos que entiendan esta circunstancia, que lo comprendan bien y que jalemos todos parejo en esta situación, pues es precisamente los mismos sindicatos en una situación muy propositiva. Creo que más que tratar prácticamente de contrariarnos o de encontrarnos, debemos buscar cómo se suman con esquemas, pues prácticamente hay muchas situaciones donde se puede necesitar y no haber una concentración prácticamente de la burocracia en determinados puestos. Creo que el trabajar prácticamente para el servicio de gobierno del Estado, sobre todo debe ser una situación de servicio y no buscar como un premio, una recompensa, buscarlo a veces como se ha visto, de que se busca como ya tengo mi chamba en el gobierno y ya no tengo nada por qué preocuparme. Creo que debe haber mucha proactividad y lo que debemos de buscar son esquemas y planear de aquí para los próximos años cómo se va a reducir ese esquema y llegar prácticamente al número de burócratas que necesitamos realmente para poder balancear esta situación en beneficio de todos. Luis Regil. Previamente en este acercamiento y vimos apertura de ambas iniciativa privada, obviamente de Canaco, Servitur, en las aperturas que tuvieron con los candidatos y en las propuestas que ustedes hacen, ¿hay ya una carta para quien encabece o poner sobre la mesa al gobernador electo de quién fuese el próximo secretario de Desarrollo Económico, presidente? No, soy expresidente. Sí. Expresidente. Sí, no, mi presidente, Juan Branca. Mira, no sé definitivamente si ya en este caso la Cámara de Comercio, a través del presidente Juan Branca, ya haya un acercamiento con el gobernador electo para hacer Normalmente siempre la iniciativa privada presenta algunas ternas y la mayoría de los gobernadores pues aceptan pues ahora sí que lo que uno... La sugerencia, ¿no? Las sugerencias, ¿no? Creo que sí es muy importante, no sé si ya se hizo, pero realmente creo que es un tema que estaría sobre la mesa, no nada más en el tema de la Cámara Nacional de Comercio. Yo creo que todos los organismos empresariales deben de estar trabajando como lo han estado haciendo muy bien. La verdad, han hecho una muy buena sinergia todos los presidentes y yo creo que se tienen que juntar y hacer las propuestas necesarias que se requieren para el beneficio de nuestro Estado, que al final de cuentas, si metemos gente que realmente quiera venir a trabajar, que no nada más venga a servirse, eso para nosotros es primordial e importantísimo. Hay un tema que quiero abordarlo con usted, presidente. ¿Esta administración fueron realmente apoyados la iniciativa privada? Mira, hay que resaltar prácticamente porque necesitamos construir sobre lo que ya está construido. Creo que el esquema del Estado debe ser siempre sobre una situación de mejora continua, analizar cuáles son los puntos buenos y reforzarlos y ver cuáles pueden ser las deficiencias y obviamente tratar de subsanarlas. Esto funciona en cualquier empresa, en cualquier organización y son esquemas que obviamente, pues digo, hasta en la misma casa lo practicamos, yeah. ¿sí? Hay que destacar los números y es muy importante, por eso a nosotros nos interesa mucho
que todas estas posiciones, sobre todo en desarrollo económico, turismo, la paz laboral, que también es muy importante y es un activo de San Luis Potosí, pues todas estas carteras, obviamente que debe de haber un consenso para que la gente mejor preparada pueda enfrentarlas. Y esto pues obviamente va a ser en beneficio porque ya lleva un expertise, un aprendizaje y prácticamente va a ser retomar prácticamente lo más pronto posible una situación pues que es fundamental, que es la actividad económica. En el caso del gobierno del Estado, en los últimos 6 años, yo sí reconozco que ha habido un esfuerzo muy importante, muy interesante. El secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente, él viene de una cámara empresarial, conocía muy bien cuál es la situación que tenía San Luis Potosí y pues obviamente que llevó un trabajo de mucha continuidad, de mucho apoyo y tanto así que cerramos con el doble prácticamente de las exportaciones de lo que teníamos al inicio del sexenio. Y la inversión para zona industrial pues prácticamente fue mayor a 3,000 millones de pesos, una inversión récord. Sabemos que falta mucho todavía, veníamos de un periodo muy oscuro prácticamente en esta situación de inversión, también con sus detalles, pero pues creo que se trató de consolidar mucho de esto. Creo que lo de que debemos de seguir sumando son prácticamente acciones pues para mantener este polo productivo que prácticamente absorbe el 60% del Producto Interno Bruto del Estado y ver cómo nos fundamentamos en él, pues obviamente para proyectar ese mismo crecimiento hacia otras zonas del Estado. Miguel. Gracias, Luis. Gracias a nuestros invitados, por supuesto a Pau y a nuestro amable auditorio. Llegamos a la primera pausa de la noche en Código 7. Tenemos más, mucho más, transmitimos en vivo. Marque a nuestra línea telefónica 444-822-2400. También recibimos mensajes a través de WhatsApp 4448-471458. Estamos de regreso.